2 minutos iniciamos la clase. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, iniciamos la clase de hoy. Me confirma si todos me escuchan para poder continuar. Sí, profesor. A ver. Como toda la clase está siendo grabada para que sus compañeros que por algún motivo no se puedan conectar, luego la vean subida en el aula virtual. El día de ayer no nos vimos bueno, estaba un poco ocupado, no nos pudimos ver en clase. Y la última clase fue una exposición sobre el tema números complejos y operaciones con números complejos. Entonces, el día de hoy veremos estos conceptos de números complejos, conceptos básicos, y la semana que viene veremos diferentes operaciones con números complejos, ¿no? Que es un tema muy importante, que es aplicable más adelante a otros temas. Entonces, para iniciar, como ya ustedes hicieron consulta y expusieron, quiero que me digan bajo su concepto cualquiera, ¿qué es un número complejo? ¿Qué es número complejo? Son números reales, profe. ¿Ya? ¿Qué más? Números reales, ¿qué más significa? ¿Alguien más? Esa es una mezcla entre números imaginarios con números reales. Los números imaginarios se suman, se operan con los imaginarios y los reales con los reales. Ya, ahí hablo de un tema nuevo, no, número imaginario. ¿Qué es un número imaginario? Un número que no existe se representa por letras. Ya. ¿Alguien más? Que es un múltiplo real de unidad imaginaria. A ver, antes de continuar con el tema números complejos, creo que primero vamos a
entender lo que es un número imaginario, que es un concepto importante dentro de lo que es número complejo, ¿no? Entonces, número imaginario. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer con un pequeño ejemplo, ¿no? X al cuadrado menos 1 igual a 0. Este aquí es una ecuación, ¿no? Este aquí es cuadrado, por si acaso. No es 2, cuadrado. Entonces, yo haciendo el despeje de esta X, ¿cómo quedaría esta ecuación? Despejando X cuadrado, ¿cómo quedaría? Disculpe, X más. X es igual a 1 Déjeme- sobre... Ahí está. X cuadrado más 1 igual a 0. Despejando esta X que está aquí, X cuadrado, ¿cómo quedaría esta ecuación? Un despeje. Si hago el despeje de esta X cuadrado, me quedaría así, ¿no? X cuadrado, este más 1 pasa al otro lado con menos. X cuadrado es igual a menos 1, ¿no? Es decir que X cuadrado es igual a menos 1. Yo para saber el valor solamente de X, sí, solamente de X, porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Tiene un exponente. Necesito encontrar un número que multiplicado 2 veces dé menos 1. ¿Qué me dice un número que multiplicado 2 veces dé menos 1? Una, profesor. ¿Cómo dice? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué número que yo lo multiplique 2 veces o la ley al cuadrado dará menos 1? El 4, profesor. ¿Por qué el 4? 4 por 4 es 16. Uno, profesor. 1 por 1, 1 positivo. Y es menos 1. Menos 1. Menos 1 por menos 1 es más 1. Menos por menos es más. Eso, pero más 1. Por eso, pero el número es menos 1. No más 1. Si fuera más 1, fuera 1 por 1. Pero es Uno menos. negativo y uno y el otro positivo. Tiene que ser un número, números iguales. Porque está al lado del cuadrado. No existe Por eso digo, un número que dé menos 1. No existe. ¿Sí? Antes, cuando usted hacía este tipo de operaciones en el colegio más antiguo, ¿sí? Usted indicaba cuando pasaba este caso que este problema no tenía solución, sin solución. ¿Sí? Pero en la actualidad esto se lo conoce como número imaginario. Es decir, que llega un punto que toca aplicar otra metodología, ya que de forma matemática convencional no se puede hallar, como en este caso. Entonces, este menos 1 que está aquí viene a ser un número imaginario. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, profesor, en la parte, en la operación de arriba da igual a 0. Aquí solamente hice un despeje, ¿no? Despejé. Esta es una ecuación, una igualdad. Al pasar el 1 positivo, pasa al otro lado con negativo. Entonces, este menos 1 es un número imaginario. Y ahora sí, el número complejo. el sonido de los perros, el dinero no deja salir. Los que tenemos audífonos se escucha fuertísimo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero sino que lo que tenemos audífonos, la bulla del perro se escucha. Ruidito. Ya indica que un número complejo es un par ordenado, ¿sí? De números. Un par ordenado de números. ¿Sí?
Está formado por dos números. El primer número puede ser un número natural, ordinario, fraccionario, entero, decimal. Todos los números que conocemos normalmente forman la primera parte de este número complejo. Dice que es un par ordenado de números. Esta es la primera parte. ¿Sí? Y este número, ¿cómo se lo conoce? ¿Cómo se conoce a este número, la primera parte? ¿Número qué? Imaginario. No. Número real se conoce esta primera parte. Es un número que ya se ha trabajado antiguamente, no tiene nada de complejidad y es la primera parte de un número complejo. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, puede ser 5, puede ser 2.3, puede ser 2/3. ¿Sí? Esa es la primera parte. Y la segunda parte viene a ser lo que acabo de explicar, que es el número imaginario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, una parte es natural y otra parte es imaginaria. Esto compone el número complejo. ¿Sí? Escribir por aquí. Número complejo, ¿sí?, es igual a un par ordenado de números, ¿no? Una parte natural y una parte imaginaria, ¿no? La natural ya conocimos, la imaginaria se le designa de la siguiente forma. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un número seguido de la letra I minúscula, ¿no? 1i, 1 imaginario. Lo que teníamos acá, ¿no? Este menos 1 viene a ser, voy a colocarlo acá, menos 1i, menos 1 imaginario. Entonces, por ejemplo, ya yendo a la conformación, se designa con letra Z al número complejo. Entonces, Z, que es el número complejo, va a ser, por ejemplo, a 5 más 1i. Puede ser también un Z1, otro número imaginario, 8 más 10i, y así sucesivamente, ¿no? Esto de aquí, esto que acabo de colocar, es el número complejo, ¿no? ¿Sí? Posee dos partes, una natural y otra parte imaginaria. El natural puede ser ordinario, fraccionario, entero, decimal, etcétera. Y se designa con letra Z al número complejo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Entonces continúo si está entendido. ¿Sí? Este tipo de forma del número complejo se lo conoce como forma binómica, ¿no? Forma binómica, ¿no? Y esto de aquí yo lo puedo graficar en un plano. Todos conocemos un plano cartesiano, ¿no? ¿De qué está compuesto un plano cartesiano?
Está representado por números, profe. Está conformado por dos líneas horizontales y verticales, ¿sí? Que se llama axis ordenada. ¿Sí? Aquí voy a dibujar un plano. Sí, se lo conoce como plano Y, bueno, parte del plano Y y parte del plano X. Este aquí viene a ser para hacerles acuerdo, Y X. ¿Sí? La Y se la conoce como, ¿cómo se la conoce como a la Y? O a la X, como quieran ver. X son abscisas y las Y se las conoce como ordenadas. ¿Sí? La parte Y es la parte vertical del plano y la parte X es la parte horizontal del plano. La parte Y es la parte ordenada y la parte X es la parte abscisa. Este número complejo, esta forma binómica, tiene parte abscisa y ordenada. El primer número es la abscisa y el segundo la ordenada. Es decir, que este 8 viene a ser la X y el 10 viene a ser la Y. El 8 es la abscisa y la Y la ordenada. ¿Sí? Yo si quisiera graficar esto en este plano, yo divido estas líneas verticales y horizontales para alcanzar este número, ¿no? Puedo dividirlo así, ¿no? En dimensiones iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 8 que tengo acá. Y en las Y tengo hasta el 10, ¿no? Si fuese a graficar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aunque me falta un poco de espacio, pero bueno, ¿qué estoy dibujando? Ya en una hoja cuadriculada o milimetrada es más fácil la división de los espacios. Entonces yo para graficar cuento los espacios, primero para el número en X, en la abscisa, que es 8, aquí ya lo vi en 8, yo sé que en este punto es 8. ¿Sí? Y acá en el eje Y, para hallar la parte imaginaria, divido ya en 10 espacios, que es en este punto de aquí. ¿Sí? El último punto es 10, acá el último punto es 8. 8 en X, 10 en Y. Y ahora, para hallar la Z, solamente uno los dos puntos del eje del número en eje X y el número en eje Y. ¿Sí? Entonces, uno de los puntos donde se intersectan las líneas, que es más o menos por aquí. En este punto de aquí, se encuentra la Z o lo que es conocido como el número complejo. ¿Sí? Toda esta distancia de aquí, que va desde el origen hasta el punto de intersección, ¿sí? Todo esto de aquí es el módulo Z o número complejo.
Y esto se lo conoce como forma binómica, es decir, la parte del número complejo que yo lo puedo graficar mediante elementos en el eje X, que es la parte natural o real, y en el eje Y, que es la parte imaginaria. En este caso, en X 8 y en Y es 10. La unión o la intersección entre ambos puntos es el número complejo. Preguntas sobre lo que acabo de explicar. Profesor, no entendí un poquito aquí sobre el plano cartesiano que está haciendo. ¿Me puede repetir, disculpe? Ya, lo que estoy haciendo es graficando este número complejo de acá, ¿no? Lo que estoy señalando en este momento. Esto de aquí. ¿Sí? Esto que está aquí es lo que acabo de graficar. Acabo de indicar que la primera parte está ubicada, la primera parte del número complejo, en este caso 8, está ubicada en el eje X. El eje X siempre va a ser horizontal. Y la segunda parte, que es la imaginaria, que en este caso es 10, la estoy graficando en el, eje Y. Entonces yo conté, bueno, aquí estoy solamente dibujando porque no es una hoja milimetrada ni cuadriculada que puedo separar en iguales espacios. Si tuviera una hoja cuadriculada, yo en los espacios entre puntos serían iguales. Yo sé que comienzo desde cero, el origen es cero, ¿no? Donde sale las líneas, las uniones entre X y Y, y las continuaciones acá es 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar a 8. Y en la parte de las Y es lo mismo, ¿no? Es 1, 2, hasta llegar a mi punto máximo, en este caso que es 10, en el eje de la Y o conocida también como ordenada. Y luego de eso, 1, ambos puntos, ¿sí? Y donde se intersectan, que es este punto de aquí, este punto, estoy graficando en este punto la Z o el número complejo, ¿sí? Puede ser también que tenga aquí números negativos, ¿no? Puede ser menos 8, menos 10i. Si se hacen, recuerdan un poquito lo que es plano cartesiano, disculpen el dibujo, pero voy a hacer lo mejor posible, ¿sí? En este sentido, en el eje X son positivos, y en el otro sentido son negativos, ¿no? En este sentido son menos, y en el sentido acá son más, ¿sí? En este sentido son más, y en el sentido invertido es menos, ¿no? Tengo menos, más, menos, más. Si quisiera graficar un menos 8, sería al lado de acá. Por acá está el menos 8. En el caso que estuviera menos 8, pero en este caso es positivo, ¿no? Estoy graficando 8 en X y 10 que imaginario. Siempre el imaginario va en Y. Siempre el imaginario va en Y. Estoy graficando en forma binómica, ¿sí? Existen tres formas para graficar o determinar los números complejos. Uno es la forma binómica, que es la que está aquí. Aquí lo acabo de graficar. La segunda forma es la forma polar y la tercera forma es la forma trigonométrica, que ya mismo la veremos, ¿no? Pero quiero que entiendan primero esta parte, por lo menos la parte de la graficación. ¿Está entendida esa parte de ahí? Porque todavía estamos... Es un tema bastante extenso. Quiero que entiendan esto de aquí para poder proseguir. Si tienen preguntas, las pueden hacer. No hay problema.
O algún comentario que quieran hacer también. No hay pregunta, está clara la idea o el tema, bueno, esta primera parte del tema. Sí, profesor. Ya. Ahora para continuar la segunda parte, para explicar la siguiente forma, voy a tener que explicarle un tema básico, que es algo de trigonometría. ¿Se acuerdan lo que usted era? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Quién se acuerda? Sí, profesor. Ya. Entonces copien esta parte de aquí porque voy a explicar eso también para poder proseguir. ¿Ya copiaron eso? Esto de aquí donde tomaron foto, un cactus. Me avisan, ¿no? Sí, profe, ya. Ya. Se va a eliminar. Solamente voy a dejar el número complejo para con ese poder trabajar. Vamos a ver un poco de trigonometría porque es necesario para explicar este tema. Voy a hacer un triángulo aquí. Si se acaba el tiempo, ingresamos de nuevo, que faltan como 7 minutos y todavía estamos un poco enteros, ¿no? Este aquí un triángulo, ¿sí? ¿Se acuerda lo que era el lado opuesto, adyacente y hipotenusa? ¿Sí se acuerdan? No, profesor, no me acuerdo. Bueno, a ver, voy a explicar con este triángulo de aquí. Aquí tengo un ángulo. Sí, sí. Este ángulo no es necesario conocerlo porque este ángulo viene a ser 90 grados, ¿no? Este ángulo aquí es 90 grados. Pero estos ángulos yo no los conozco. Y para obtener este ángulo necesito tener ciertos datos. Y aquí ingresan ciertas variantes o ciertos elementos de este triángulo. El lado opuesto a este ángulo se lo conoce, como acabo de decir, opuesto. Esta parte de aquí se lo conoce como opuesto. ¿Sí? Este lado, aquí tengo 3 lados, ¿no? Este primer lado se lo conoce como lado opuesto. ¿Sí? Lado opuesto. Está opuesto al ángulo que yo quisiera hallar en este caso. El siguiente lado, que está en la misma línea que el ángulo, se lo conoce como lado adyacente. ¿Sí? Que es este lado de aquí. Y el lado más largo del ángulo siempre va a llamarse igual. ¿Cómo se conoce este lado que falta? Este de aquí. Acuérdense, ¿cómo se lo conoce? Opuesto, adyacente y... ¿Cómo se lo conoce? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama este lado, el más largo de este triángulo? La hipotenusa. Exacto, se la conoce como hipotenusa. Siempre el lado más extenso o de mayor
extensión se la conoce como hipotenusa. Se puede girar, la puedo girar. Hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Espérese un momento. Escribirlo un poco más acá. Ya, ahí estamos. Entonces, tengo un lado opuesto del ángulo, un lado adyacente y una hipotenusa. ¿Sí? Y aquí entran algunas funciones básicas de trigonometría que son las siguientes. Voy a escribirlas primero y luego detallo cada una. ¿Sí? Ingresa lo que es el seno, coseno, la función. Funciones trigonométricas básicas. ¿Sí? Ingresa función seno, función coseno, función tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Sí? Son 6 funciones básicas que existen en lo que es trigonometría. ¿Sí? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Hasta ahí está claro la explicación del triángulo. Sí, profesor. Los demás que no los escucho, ¿está entendido? No sé, porque nadie más opina. Sí, profe. Ya. Sí, profesor, estamos bien. Entonces, para hallar cada una de estas funciones de un ángulo determinado, de este ángulo de aquí, es la siguiente forma, siempre va a ser igual. El seno del ángulo, voy a colocarle, no puedo colocarle, voy a dibujarle. El seno, este significa ángulo, ¿no? Va a ser igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? El seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. El coseno de ese mismo ángulo va a ser igual al lado adyacente sobre hipotenusa. La tangente va a ser igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Opuesto sobre adyacente. Sí. Hasta ahí tengo 3 funciones básicas que es seno, coseno, tangente. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Todo es en base a este ángulo. Porque si yo quiero hallar este ángulo de acá, ya los lados cambian. Este ya no sería opuesto. El opuesto sería, ¿cuál sería el opuesto? El de acá. El de acá abajo. Y el adyacente sería acá. Cambiarían de posición.